Muy buenos días. Le damos la bienvenida a todas las personas que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y para ir al mensaje de esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Y hoy tenemos el mensaje que se titula La lista de los que no serán salvos. Así se llama. Y en este pasaje de 1 Corintios 6, 9 al 10, vamos a ver la lista de pecadores. La lista de los pecadores, y ahí estábamos nosotros. Estábamos tiempo pasado. Y este mensaje les queremos informar a las personas que van a ver este video algún día de que en este pasaje Dios muestra la lista de pecadores, pero vamos a ver también de que hay una esperanza, hay una salida, de que si usted se arrepiente de sus pecados o se arrepienten de sus pecados, las personas que están aquí por primera vez, Cristo les puede perdonar. Eso es lo que estábamos pasando nosotros, vivíamos una vida de pecado, no nos dábamos cuenta, estábamos ciegos espiritualmente, pensábamos que no hacíamos lo malo delante de Dios, pero cuando venimos a la luz de la palabra, ahí Dios nos muestra en qué condiciones se encuentra el ser humano. Y eso es lo que nosotros queremos, dar este mensaje para las personas que no son salvas aún. No importa, aunque estén bajo una religión, cualquiera que sea. Porque el pertenecer o adjudicarse a una religión no significa ser salvos. Y lo vamos a leer en la Biblia. Entonces vamos a tomar lectura ahí en 1 Corintios 6, 9 al 10 para poner nuestra base bíblica. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza la lista de los pecadores, de que no serán salvos si no se arrepienten. Quiero aclarar, la lista de pecadores que no serán salvos si no se arrepienten y les llega la muerte en esa condición. Pero si usted medita, reflexiona y se arrepiente, usted puede pasar de muerte a vida, como dice la Biblia. Dice así la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 6, si leemos el contexto, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia muy dotada de dones, lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero una iglesia muy carnal. O sea, eran muy niños espirituales, que no habían entendido qué es el cristianismo. Y como se comportaban como niños espirituales inmaduros, que el contexto en el primer versículo del 1 al 8 está hablando de que Pablo le dice de que si hay problemas entre ustedes, se tienen que arreglar con un juez dentro de la iglesia. No tienen que buscar jueces que no sean de Dios. O sea que entre cristianos no existe eso de que nos tenemos que demandar el uno al otro. Pues no me quiere pagar, pues voy a ir a ponerle una demanda.
y van al tribunal, a los tribunales, etcétera, etcétera. Entonces Pablo comienza hablándole a los corintios que no debe de ser así, que esas cuestiones, los problemas, se tienen que arreglar aquí, con el juez, que es de Dios, dice Pablo. O sea, en este caso es el pastor, que es la autoridad de la iglesia. Y por eso Pablo, al ver esos detalles, esos problemas que la iglesia tenía, entonces habla Pablo de que comienza hablando, dando esta lista de que miren, es que ustedes no deben comportarse así. ¿Por qué? Porque se están engañando a sí mismos. El estar comportándose así, se engañan a sí mismos de que ustedes piensan de que son cristianos y tener ese comportamiento inmaduro, carnal, ¿sí? Se están engañando pensando de que están bien y no lo están delante de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo, leamos tantito, dice, versículo 5, para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea que Pablo está diciendo, miren, es que no se pueden comportar como los incrédulos. Y queremos aclarar que este mensaje va dirigido a todas las personas que tienen una creencia en Dios, en Jesucristo, que están bajo una religión, sea cual sea, o no pertenecen a una religión, o creen nada más ellos mismos en su pensamiento intelectual de que yo creo en Dios y creo en Jesús y sí creo, pero yo no me congrego, yo no asisto a ninguna religión, porque todas las religiones son lo mismo. Y ahí tenemos que aclarar esto, antes que nada, de que hoy en día parece que todas las religiones tienen la verdad. Bueno, los católicos dicen, no, nosotros somos la iglesia de Cristo. Los mormones también nosotros somos la verdad. Y los testigos, nosotros tenemos la verdad. Y la luz del mundo, no, nosotros somos la verdadera iglesia. Y parece que todo mundo tiene su verdad. Eso se llama verdades relativas, relativismo. Todo mundo dice tener la verdad. Entonces pareciera que no hubiera una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir verdad absoluta? Que solo hay una. No hay más verdades. Y nosotros seguimos a la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces pareciera que no, en el mundo parece que no hay una verdad absoluta. Al decir las religiones que todas tienen la verdad, están cometiendo un error porque se adjudican a ellos mismos el tener la verdad. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que enseñar esto. Como cristianos nosotros no nos adjudicamos tener la verdad en el sentido que es la congregación, el cristianismo, no. Nosotros seguimos a la verdad que es Jesús, somos seguidores de Cristo. Por eso cuando les invitamos,
nunca podemos decirle, mira, ven a mi iglesia, ven a la congregación, aquí sí es la verdad, aquí tenemos la verdad. No, no nos debemos adjudicar, sino traerlos, ven a Cristo, ven a Cristo. Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es el que te va a llevar al Padre. Esa es la manera correcta de invitar a las personas. Entonces, partiendo de esto, queremos compartir este mensaje de que Pablo empieza a hablar en el versículo 9 de las personas que hacen lo malo, estos pecados que vamos a ir describiendo uno por uno, que es la lista, porque son, ahorita le digo cuántas listas, ¿qué tanto es? Son 11. Son 11 pecados, una lista de pecadores de 11, vamos a llamarle así. Y hay más, nada más que este es lo más esencial. Entonces dice la Biblia, comenzando ahí, que no sabéis que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los injustos, viene la palabra griega adikos, que significa no conformado. Adike, adikos, alguien no conformado. Entonces, esta palabra no conformado es adikos con K, significa que alguien no está conforme con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, y por lo tanto él quiere obtener más y no le importa de la manera que lo va a conseguir. Y se dedica a hacer lo malo. Y no le importa lo que tenga que hacer, aunque su conciencia le acuse de que está mal lo que está haciendo, es un injusto. Por ejemplo, un injusto es aquel patrón, aquella empresa que hoy en día está de moda, que los tienen trabajando, ya se volvió muy normal, de que trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde corrido con un mismo sueldo. Yo me acuerdo que en los 90s, 80, 90s, los horarios de trabajo eran de 8 a 2 y de 4 a 8, 2 horas para comer. Te ibas a tu casa a comer y regresabas y descansabas 1 hora por lo menos. Ahora no, ahora les han quitado ese tiempo y ahora los tienen ahí comen y ahí se quedan y todavía esas 2 horas que por ley estaban antes no se las pagan. Y si es posible que hay algo que hacer, hay trabajo extra, te quedas y ya no se ve hoy en día en ninguna empresa de que les paguen horas extras. Es por eso que tú, porque está hablando la palabra de Dios, habla para todo aquel que dice creer en Dios. Usted que me ve, usted que tiene una Biblia en su casa y usted cree que la palabra de Dios, la Biblia, sí es la ley, los mandamientos que Dios dejó para que los obedezcamos, entonces es para usted y para todos los que están aquí. Un patrón que es injusto, conociendo la palabra y dice creer en Dios, no puede explotar a sus empleados sin antes pagarles horas extras. Tú no puedes estarle dando atol con el dedo, como dicen, y estarlos ahí medio, porque está siendo injusto. Cuando tú entregas un trabajo, vamos a hablar de los que tienen negocio, taller, etcétera, etcétera. Cuando tú entregas un trabajo terminado y que ese trabajo fue terminado
por tus empleados, que los tuviste horas extras, que tuvieron hasta las 10, 11 de la noche, los tuviste y no les pagaste todo ese tiempo. Regularmente la ley son 8 horas de trabajo por turno. Pero tú los tuviste más de 8 horas, o tu conciencia te dice que si trabajó 4, 5 horas, pero ese trabajo que hizo, ¿sí?, se compensa por lo que estuvo trabajando rápidamente, ligeramente, sin descansar 5 horas, para que el producto, lo que sea, saliera a tal hora para su venta o para entregar un mueble, no sé, una puerta, lo que sea, tú debes ser justo, pagarle lo que es justo. ¿Qué sería lo contrario? Ser injusto. Entonces, todos esos patrones que tienen negocios, empresas, y hacen hoy esto, ¿por qué lo hacen? Porque no están conformes. No están conformes de, si vamos a abrir una tienda, un negocio, bueno, que lo que se tenga que vender, que sea de 8 a 2 y de 4 a 8, o vamos a trabajar corrido, es un ejemplo, nada más, porque algunas empresas por ahí se van, que gracias a Dios, que trabajan turnos de 8 horas, de 8 a 4, o de 9 a 5, y se acabó. Y lo que haya entrado, lo que se vendió, yo quedo conforme. No tengo por qué estar explotando a mis empleados, tenerlos más horas trabajando para que haya más entrada, para que yo venda más o para que yo avance más, porque todo es cuestión de organizarse. Si tú vives una vida desorganizada, que pierdes el tiempo en otras cosas y se te van las horas y al tener ya, se te llegó la tarde y quieres avanzar y quieres eso porque ya perdiste el tiempo, entonces estás desorganizado. Tienes que organizarte. Y es una desorganización que hay. Y esto es para los patrones, los directores, los gerentes. Bueno, ellos reciben órdenes, pero de aquí viene desde la cabeza, desde el dueño. Y aparte de otra palabra que como significa no conformado, hacen lo malo. Eso quiere decir ser injusto, hacer lo malo. Hacen lo malo delante de Dios. Y este tipo de personas no van a heredar. Heredar significa que van a ser parte del reino de Dios. No entrarán al reino de Dios. En Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo, el que no nazca por el agua y el espíritu, no entrará al reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno espiritual en lo cual nosotros ya entramos porque nos arrepentimos, que es espiritualmente, no lo vemos, pero lo creemos por fe, pero viene literalmente y físicamente en el reino milenial. Ahí estaremos físicamente. Lo que ahorita no podemos ver, lo que ahorita hay muchas cosas que no podemos hacer. Aunque yo quiera ganar más dinero, no lo puedo hacer porque sé que es pecado. O tengo que ser parte para que la gente peque delante de Dios. Bueno, entonces, este tipo de personas, la palabra es muy clara, se entiende. Toda injusticia es pecado. Luego dice que los fornicarios. La palabra fornicario o fornicar viene del griego pornos. Pornos. De ahí viene derivado como la palabra pornografía. Pornografía. Entonces, ¿qué es una fornicación? La fornicación es cuando denota a un hombre o a una mujer que se entrega a la fornicación,
quiere decir al sexo ilícito, ya sea en una prostitución o que se prostituya, ya sea hombre o mujer, sin estar casados. En otras palabras, fornicación es tener sexo ilícito. ¿Qué significa ilícito? Que no está permitido delante de Dios. Delante del ser humano, los hombres aquí en la tierra, por el pecado que está, lo ven muy normal tener sexo antes de casarse. Acostarse con el novio, acostarse con la novia, que ya te pidió la prueba de amor. Y tú porque estás enamorado, vas y caes y le entregas tu cuerpo. Ya fornicaste, ya se hizo pecado delante de Dios. Ahora muy bien. Oiga, pero yo ya no hago eso. Ya me casé. Yo estoy casado. Y ya no ando acostándome con mis novias o con mis novios. Eso lo hice en mi juventud. Cuando estaba joven. Pero ahorita ya no. Ya no cometo adulterio. Entonces, por lo tanto, yo creo que me puedo salvar. Porque ya no hago esas cosas. Y todo lo demás, yo ya no lo hago. El problema está de que sí, ya no lo haces. Pero esos pecados están en la mente de Dios. Siguen latentes. Por eso es que necesitan arrepentirse. Porque toda esa fornicación que empezaste desde jovencita, desde jovencito, ¿verdad? Tienen que ser perdonados hoy que estás viendo este video, hoy que estás escuchando esta prédica. Por eso, Dios hizo el sexo. Él fue el creador, pero para disfrutarlo dentro del matrimonio nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que queremos, enviar este mensaje a las personas para que ellos enseñen a sus hijos de que los jóvenes se tienen que guardar hasta el casamiento. Ya sea varón o mujer. Tu jovencito, varoncito le voy a decir, varón que me escuchas, joven, tienes que guardarte hasta el matrimonio. Tu jovencita, muchacha, tienes que guardarte hasta el matrimonio. Por eso, si viene de la palabra griega porno y derivado la pornografía, ¿de dónde actualmente la gente agarra la idea de tener sexo? Por ver pornografía. Ahí comienza todo. Cuando un joven o un niño, porque hay niños que se corrompen su inocencia desde muy chiquitos. Y todo por tener ahí los papás revistas. En aquel tiempo, ahorita ya casi no existen las revistas pornográficas escondidas bajo el colchón o por ahí. O no tener cuidado de los niños, de no darles celular, por favor, de no darles tablet, comprarles tablet a los niños, porque el diablo es diablo y el diablo no perdona a los inocentes. No va a faltar que un niño tarde se corrompa ahí estar viendo y deslizando el dedo. Y cuando un jovencito o una muchacha empieza a ver esto, o alguien en la escuela te enseñó una imagen, o ven para acá y mira este video, y etcétera, etcétera, y tú vas, accedes, rompes tu inocencia y tu mente empieza a ser cautivada y empieza a ser llevada, y conforme va pasando los días, los meses, empiezas a sentir un deseo de probar qué se siente tener sexo. Y más si tienes amiguitas o amiguitos
o amigos en la escuela de que te están contando que ellos lo están haciendo, que se están acostando con el novio o que se están acostando con la novia y que te cuentan, mira, te invaden tu mente y eso va a perjudicar que tu mente va a andar ahí populando en tu mente y cuando ya entró eso, ya se corrompió la inocencia, es ahí donde tú empiezas a buscar pornografía. Y al ver una película de pornografía es cuando más estás latente y estás esperando el momento en que tengas la oportunidad de tener sexo. Porque ya lo viste, rompiste tu inocencia. Y es por eso que el Internet en parte es bendición, pero en parte también es una maldición, porque lo que más abunda es la pornografía. El diablo tiene el control, abunda ahí, por eso hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes se tienen que guardar de no estar viendo películas de Netflix con mucho cuidado, porque no va a faltar la escena romántica teniendo sexo. Pongamos un ejemplo, la película de Titanic. ¿Cuántos no lo vieron? ¿Cuántos muchachos no lo vieron? ¿Se acuerdan de la escena de la carroza? Sí, dicen. Porque ya lo vieron. Y desde ahí empezaste. Y es por eso que si tú no tienes cuidado, y esto es para los adultos también, es lo mismo. Si tú no tienes cuidado, tarde o temprano vas a caer. Tarde o temprano vas a caer. ¿Por qué un muchacho le pide a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Le está diciendo, quiero que me des permiso para tocarte y besarte. Nada más. Y cuando la muchacha dice que sí, él se siente con derecho de empezar a tocar más allá. Y cuando salen juntos, el diablo está pero presto. Y es ahí donde tarde o temprano, tú como cristiano, como cristiana, por eso en el cristianismo no hay noviazgo a plazo largo, entendamos esto. No hay. No existe en la Biblia. Si alguien quiere contigo, tú tienes que ser amiga, amigo, nada más, sin derecho. Y vamos a conocernos. Y si tiene la misma fe, porque si no tiene la fe que tú tienes en Cristo Jesús, mira, no importa. Aunque no se congregue, aunque no profese una religión tal, y que te diga, yo creo en Dios y solo en Jesús, mira, no es cristiano, no te engañes. Por eso dice aquí, no se engañen. No se engañen. No se engañen a ustedes mismos. Y es de ahí de que cuando la pornografía entró al mundo, es ahí donde el mundo se corrompió. Nos corrompimos, muchos. Pero quiero aclarar a los que nos ven, nos arrepentimos. Y por lo tanto ya no hacemos eso. Entonces la fornicación es tener sexo ilícito. Y tú como cristiano, no puedes estar viviendo así. No puede. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda estar viviendo muy tranquilamente, que no hay algo que te redarguye en tu corazón, que no hay algo que te duele estar pecando contra Dios y ya no quiero, pero en ti está la decisión? Sepárense. Tienen que separarse.
Si estamos viviendo juntos, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. ¿Y por qué me sales con esto? Porque hasta que no nos ordenemos o nos casamos, o mejor aquí se acaba. Pero es que ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué nos casamos? Mira, no es necesario, estamos bien así. ¿Por qué a la fuerza un papel? Es que lo dice Dios en su palabra. Y tú no puedes. Mira, a los que nos ven, están bajo una religión cualquiera. Si tú estás bajo una religión y vives en unión libre, estás viviendo en fornicación. No hay otra palabra, no, por más que le busquemos, por más que lo queramos disfrazar para que no se ofendan o no lo tomen a mal, no se puede. La Biblia lo dice, es clara. ¿Qué va a pasar hablando de cristianos en el mundo? Lo primerito, si Cristo viene hoy y no te arrepientes hoy y no tomas una decisión hoy, y si viene mañana, por decirlo así, Señor, te quedas a la gran tribulación. Si dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, cuando les llegue la muerte, si les llega la muerte, una persona que vive en fornicación se muere, un accidente, una enfermedad, lo que sea, y que paz, va al infierno. Por eso hay una ilustración por ahí en internet donde se está llevando a cabo el juicio final y llega una persona y no está escrito en el libro de la vida. Y dice, oiga, debe de haber un error, pero porque yo asistí a mi iglesia, yo debo de estar anotado ahí. Y estaba exigiendo que le buscaran, a ver si no había un error, porque ya lo estaban mandando a condenación. Y él, es que no puede ser posible, yo iba a mi iglesia, yo iba a mi religión. Pero no estaba escrito, no se encontraba, porque murió en pecado. Entendamos eso, que el sexo es creado por Dios solamente dentro de la esfera del matrimonio. Jóvenes, ustedes no se corrompan. Aléjate de esas malas amistades, de que te incitan, te cuentan, te calientan la cabeza. Cuídate lo que ves. No veas películas con sexo, porque dañan la mente. De una cosa, comienzan con algo, una escena ahí media romántica, y de poquito a poco, de una cosa lleva a otra, alguna otra más fuerte, y de ahí las personas que se meten tanta pornografía en su mente, ya no les satisface nada, como Ted Bundy, un asesino en serie. Cuando a él lo entrevistaron un día antes, esto está en YouTube, lo entrevistan y le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque era un asesino en serie. Porque yo comencé viendo pornografía en revistas y me fui metiendo más y más y más, y cuando ya nada más satisfacía, llegó el momento que se enchamucó, vinieron los demonios a su vida y empezó a matar a las muchachas. Las violaba y las mataba. Las violaba y las destazaba. Y así hasta que lo cacharon, le cayeron y lo mandaron, y de una vez en Estados Unidos, por tantos asesinatos de muchachas, de una vez a la silla eléctrica. Y Ted Bundy dijo, ahí está, se lo recomiendo, póngale ahí testimonio de Ted Bundy con Y, y búsquelo hoy en la tarde y escúchelo. Dice que él era de padres cristianos, hijo de padres cristianos. Conocía. Y que Ted Bundy se arrepintió un día antes de ser ejecutado. Miren, no me van a creer. Y no importa que me crean. Yo sé que mañana voy a morir. Pero le acabo de pedir perdón a Dios con todo mi corazón. Yo sé que muchos no me van a creer. Y solo Dios lo va a saber.
Y ahí se va a ver si en verdad me arrepentí, se va a ver a la hora de mi muerte. ¿Hasta dónde llevó este muchacho por ver tanta pornografía? Y por lo mismo, los jóvenes al ver pornografía comienzan ahí con los TikTok, con el Facebook, y una cosa y otra. Al rato ya se están acostando con la novia o con el novio. Y no puedes seguir viviendo una vida así. Y esto obviamente es para todos, para chicos y grandes. Ten cuidado. Fíjate, toma una decisión. ¿Quién te asegura que mañana amaneces vivo? ¿Quién nos asegura que mañana seguimos viviendo? ¿Quién? Nadie, solo Dios. ¿Quién te asegura o quién nos asegura que vamos a seguir viviendo una semana más, un mes más, unos años más? No lo sabemos, solo Dios. Ahora, el problema está más grande del que ya conoce la palabra. Ustedes que me están viendo, a las personas que me están viendo, al estar escuchando, usted se hace doblemente culpable. Y a los que están aquí, que ya conocen, ya saben, son doblemente culpables. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Entonces, con mucho más razón, vas derechito al infierno, si no te arrepientes, si no te ordenas. Tienes que tomar una decisión. Va a doler. Más vale que duele un poco tiempo a que te estés quemando toda la vida en el infierno. Es mejor. Hay un testimonio muy grande ahí de Fernando Napauri, un transexual. Se operó, se hizo mujer, etcétera, etcétera. Pero cuando le predicaron el evangelio y él nació de nuevo, aceptó a Cristo. Cuando llega su pareja, le dice: hola, mi amor, ya vine. ¿Qué pasó? Es que tú y ya no podemos estar juntos. ¿Pero por qué? Es que estamos pecando delante de Dios. Tú bien sabes que yo soy hombre y tú eres hombre. Y ahí él tomó la decisión. Sus emociones tal vez estaban confundidas, obviamente, y tal vez le dolió un tiempo, pero tomó una decisión muy grande. Y por su decisión que él tomó, Dios lo restauró totalmente. Ahora es pastor. Y está operado. Pero así, aún así, Dios le mandó una ayuda idónea. Una mujer que también, tal vez, es lo más seguro que tenga el don de continencia. Para que él pudiera vivir una vida normal. Fueron años. El proceso fue años. Pero valió la pena. Porque ahora él va al cielo cuando muera. Igual que nosotros. Igual que las personas. Si hoy se arrepienten, entienden este mensaje. Miren, usted hoy puede pasar de muerte espiritual. La muerte física, todos, salvos y no salvos, la tenemos que pasar. Hebreos 9:27. Ya está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos que pasar la muerte física, pero la muerte espiritual, que es vivir separado de Dios eternamente, es otra cosa. Por eso que Jesús le dijo: han pasado de muerte a vida cuando alguien se arrepiente. Entonces, pornos, para la palabra fornicarios, es el que se entrega a la fornicación, al sexo ilícito, y también esto incluye para la prostitución, para los que se prostituyen, ya sea hombre o mujer, que ejercen este trabajo, el más fácil de ganar dinero. Está de moda en las redes sociales, ahí en esa página de muchas páginas de que suben sus fotos, sus videos, las muchachas, y están ganando una millonada de pesos. Son millonarias ahora. ¿Pero a qué precio? De vender su cuerpo
para que sea exhibido a nivel mundial. Y no les importa. No les importa. Porque quieren tener dinero. Y son millonarias y famosas. Ustedes conocen tal vez algunas o han escuchado por ahí. Bueno, entonces es muy grave el pecado de fornicación. Voy a resaltar unos tres pecados que son los más grandes. Dice a continuación, ahí en la lista, que los fornicarios ni los idólatras. En el griego original es idolatres, parecida. Y significa, miren, esta palabra en el griego, quiero que entiendan esto los que nos ven, los que adoran a las imágenes, a los ídolos. Los idólatras aquí, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana 1995, dice los que adoran a los ídolos. Y en el griego original para esta palabra idólatra, significa siervo de una imagen o escultura, adorador. Tenemos que enseñar las palabras griegas en que fueron escritas. El Nuevo Testamento, los que nos ven, si no lo saben, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. El Antiguo Testamento en hebreo, para los que nos ven. Y el griego tiene muchos significados, no es como el castellano, que solo tiene una definición, es muy amplio, muy extenso, que para la palabra idólatras, siervo de una imagen, adorador. O sea que cuando las personas dicen, es que nosotros no adoramos a los santos, a las imágenes, a la escultura, nada más los veneramos, están en un error. La Biblia en el original en que fue escrito dice adorador. ¿No lo sabía? Para eso está la predicación de la palabra. Adorador en el original griego. Entonces, cuando las personas dicen, es que las veneramos, no señor. Como dicen, es la misma gata pero revolcada. Adorador. ¿Y qué dice Apocalipsis 22, 8, 9? Apocalipsis 22, 8, 9. Dice así. Mire, el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Qué cosas? La revelación del libro de Apocalipsis que le dieron a él. Y después de que las hube oído y visto, me postré, ¿qué cosa? Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Punto. Adora a Dios nada más, en otras palabras. El apóstol Juan, al ver a un ángel, por eso es antibíblico eso de el angelito de la guarda o de la Guardia Nacional, ¿verdad? Que guarda a los niños, es antibíblico. O sea, ¿por qué? Porque al poner una imagen, la Biblia dice de que este ángel, cuando se le manifiesta a Juan, Juan ve la refulgencia tal vez algo y lo ve algo. ¿Y qué hace Juan? Se quiere postrar y le dice, no, Juan, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo. Consiervo significa, oye, yo también sirvo a Dios. Los ángeles son servidores de Dios. Tú, Juan, eres siervo de Dios. Y a ti se te está dando la revelación del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no te postres ante mí. Adora a Dios. Él es el único. Y de aquí queda muy claro
que solo Dios se le debe de adorar. Ahora veamos qué dice Dios sobre los idólatras, sobre los ídolos. Dice, por ejemplo, en Éxodo 24, 5, ya lo saben de memoria muchos. Éxodo 24 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que algo así, hasta la tercera y cuarta generación. Y luego dice en el versículo 5, y no te inclinarás a ellas. Véalo, anótelo. A los que no ven las redes sociales, chéquelo. Y no te inclinarás a ellas porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Ah, ya me acordé. Porque yo soy fuerte y celoso que visito la maldad de los padres, de los que me aborrecen hasta la cuarta generación. Ahí está, y no te inclinarás. Es un mandamiento de Dios, no inclinarse. Y que lo que hace el Papa cuando llega a una ciudad, ve, le muestran una imagen de una virgen y lo primero que hace, se postra y lo besa. ¿Quién? ¿El líder? Por favor, si eso es lo que está mandando la Biblia que no hagan. Entonces, ¿qué pasa? Falta de conocimiento, falta de lectura. Obviamente, nosotros lo hacíamos porque no leíamos. Una persona que no lee la palabra, la Biblia, pues está ciega, no ve, no entiende, es ignorante. Pero bueno, ok, para eso está la predicación y hay que ser humildes. Mire, tengo humildad. Revise, anote estos versículos, Éxodo 24 y versículo 5. Ahí, saliendo de Egipto, entran al desierto y lo primero que dice Dios, no tendrán dioses ajenos. Es el primer mandamiento. Porque ustedes vienen de Egipto y allá son paganos, idólatras, tienen dioses, etcétera, etcétera. Las naciones alrededor que ustedes conocen también tienen sus dioses falsos, ¿verdad? Que se han creado, etcétera, etcétera. Y ustedes no quiero que hagan eso. Y lo hacíamos por ignorantes. Pero hasta cuando escuchamos esto y fuimos sinceros y corroborar y ver y escuchar, tiene razón la palabra, estoy mal. Mire, otro pasaje. En Deuteronomio 7:5. Voy a ir avanzando un poquito. Deuteronomio 7:5. Mas así habéis hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Mira, los que nos ven, no te pelees conmigo, no se peleen conmigo, peléate con la palabra de Dios. Ahí está. Para que no se vayan a pelear. O vayan a querer decir que no, mira, es la palabra. Aquí está mandando Dios. Y si tú crees en Dios, obviamente tienes que creer la palabra. Es ilógico que digas, creo en Dios y creo en Jesús y no creer a lo que dice y no entenderlo. Salmo 115. Versículo 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, aquí está, que son hechas por manos de hombre, escultores. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué dice la Biblia en el versículo 8?
semejantes a ellos son los que en ellos confían. A ver, si tú al idolatrar, adorar, postrarte, venerar ante una estatua, ya sea una virgen, un santo de yeso, de madera, de un cartón puesto en un cuadro, cualquier cosa, tú eres semejante a él, te pareces. Y aquí está la semejanza. Esa estatua tiene orejas. El escultor lo hizo a la imagen de un ser humano. Tiene orejas, tiene ojos, tiene boca, ahí está la escultura, tiene sus pies, etcétera, etcétera. Y tú también tienes ojos y pies y manos. Eres semejantes. Pero ellos no pueden ver, no pueden oír, no pueden palpar. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que son semejantes a ellos? Porque ellos no pueden ver, entonces tú estás ciego espiritualmente. No es posible que no podíamos ver esto de que, ¿cómo es posible de que creamos que una imagen me va a escuchar? Es como si yo me junto a la bocina y creo que es un ídolo y le empiezo a hablar, y le empiezo a pedir, y le empiezo a hablar. O porque esa bocina tiene forma de ser humano, o una piedra, o algo así. O sea, ¿estoy ciego o qué? Semejantes a ellos son. Bueno, vuelvo a repetir. No es para ofenderlos, con todo respeto, no es para ofenderlos, sino para abrirle los ojos del entendimiento, para que usted entienda que es pecado adorar, venerar, que es lo mismo a imágenes, vírgenes, santos de cualquier tipo. Porque no oyen. ¿Por qué no oyen? Pues es yeso. Tan sencillo como para entenderlo. Tiene manos y tiene pies y los tienen que transportar. Y lo peor, que cuando los están transportando, se les cae y se les rompe. En cambio Dios es espíritu. Juan 4:24. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Dios y el mediador. Y ese mediador es intercesor. Y se llama Jesucristo hombre. Es el único. Primera de Timoteo 2:5. Búsquenlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Intercesor significa intercesor. Ahí está, claramente. Intercesor. Nadie puede interceder. Es que le pedimos a la Virgen para que interceda nada más por nosotros. La Virgen está para resucitar. La Virgen María. Hablamos de ella, la amamos y la respetamos. Ella está para resucitar. Ella está con los santos, con los demás santos que ya se fueron. ¿No? Ella no puede estar allá. Ella no está al lado de Jesús. Ella está en otra área allá. Allá donde está el Padre, está el Hijo y obviamente el Espíritu Santo que se manifiesta. ¿Sí? Por eso cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos allá, yo me preguntaba de chamaco, ¿será que algún día vamos a ver a Dios? Al Padre, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque nos imaginamos, no, que Diosito, y nos imaginamos que era un viejito canoso de barbas blancas y Diosito, y así lo teníamos al Padre cuando éramos niños. Y así tienen algunas personas, por eso es un Diosito. Fíjense que es un Diosito chiquito. Ese Diosito es Dios, es Espíritu. Y solamente cuando usted tenga el Espíritu Santo de Él, usted va a poder conocer a Dios y ver a Dios en su palabra, conocerlo. Cuando lleguemos allá, porque dice Apocalipsis que hay un trono con luces, los serafines, querubines,
y está al lado el Hijo. Es algo simbólico nada más, que al único que vamos a ver es al Señor Jesucristo. Nada más. Y cuando lleguemos ahí y veamos sentado en el trono al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, ahí totalmente, los que nos cuesta entender que esta mente finita, vamos a entender, algo va a pasar en ese momento que decir, wow, Dios en persona. No va a quedar otra duda. Por fin conocí a mi Salvador a todo color, en vivo y en persona. Lo dice Apocalipsis. Y el Cordero que fue inmolado está ahí, que es Jesús. Miren, en Isaías 45:20, Isaías 45:20, dice así. Aquí el pueblo se encontraba en Babilonia, cautivos. Y Babilonia era una ciudad pagana idólatra. Y hoy el mundo, la palabra Babilonia significa Babel, en el original hebreo. Babilonia, Babel. Y Babel significa confusión. Por eso en Apocalipsis capítulo 17, que dice la Babilonia, la ramera, se refiere obviamente ahí al Vaticano, etcétera, etcétera. Ese es otro estudio. Y Babilonia están confusos, están confundidos. No puede discernir entre lo blanco y lo negro, están confusos. Y así estamos nosotros, confundidos. ¿Será verdad? ¿Será melón? ¿Será sandía? Etcétera. ¿Será que me hará el milagro? ¿No me lo hará? Yo de todos modos le voy a pedir. Y así estábamos. Pero nos dimos cuenta que no es así. Dice así, reunidos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. O sea, algo que fue formado de un madero, de un tronco de árbol, le dieron figura, le dieron figura humana, le pusieron orejas, ojos, pies, etcétera, etcétera. Pero es madera, es yeso, es cartón de cualquier material, de bronce, oro, plata, lo que sea. A un Dios, y está con D minúscula, que no salva. Y mire que dice la versión latinoamericana 1995. Que es la Biblia católica, que es la versión que la Iglesia Católica usa, con todo respeto. Léalo en su propia Biblia hoy en la tarde. Dice así en esta versión católica, reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender, ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos. Los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan, wow, más claro, a un Dios incapaz de salvar. Y miren, muchas personas que están en esa religión, al no leer su Biblia, ahí la tienen, empolvada. Unos la tienen por ahí en su altar, abierta en los salmos, y ahí lo tienen, y así está, y piensan que con estar abierta ya funciona todo. No, la Biblia no es para tenerla abierta ni empolvada, hay que leerla. Usted tiene que leer, escudriñar las escrituras, porque parece que en ellos está la vida eterna. Juan 5:39. Escudriñar, leer, buscar. ¿Qué significa la palabra tonto?
falto de entendimiento. O sea, ¿qué les pasa? Están faltos de entendimiento, no pueden entender, les falta entendimiento. Bueno, como que diciendo Dios, yo a todos les di el mismo cerebro para que piensen igual. Que hay unos más desarrollados, obviamente. Los grandes, los adultos tienen más desarrollada la mente. El niño tiene el mismo cerebro que el adulto, nada más que él no lo tiene desarrollado conforme va creciendo. Pero el adulto, al desarrollar, aún así, es falto de entendimiento. No entiende. Y por eso estamos leyendo la versión católica. Y hay más. Si nos ponemos a hablar de este tema, hay mucho más. Isaías, por ejemplo, Isaías 44. A ver, permítame un segundito, si no estoy mal. Para no alargarme, nada más terminamos con Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, de lo que ellos formaron, eran escultores, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cómo es posible que en el tiempo de la gran tribulación habrá gente que ni aún así va a dejar de seguir adorando a sus santos, a sus imágenes, a la Virgen, cualquier nombre de Virgen, que hay muchos? Ni aún así. Van a estar cayendo los juicios de Dios, terremotos, tsunami, guerras, etcétera, plagas, etcétera, etcétera, y ni así van a dejar. Ya es el colmo. Muchos se van a arrepentir. Cuando empiecen a caer los meteoritos y los terremotos, y no hay comida, y los ríos convertidos en sangre, y no hay agua para tomar, etcétera, etcétera, van a postrarse y rendirse, y ahí, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y ven a mi vida en este momento. Van a morir, pero van a ser salvos porque se arrepintieron. Y ese es el tiempo hoy, que no ha sucedido esto. Tú tienes que arrepentirte. Mire, quiero reforzar, ya lo encontré, Isaías 44. Ahí donde estábamos, Isaías 44. Ya, más claro que el agua. Mire, mándeselo esta predicación a su familia. Lánceselo. Isaías 44. Del 9 en adelante. Isaías 44, versículo 9 al 20. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. La palabra vanidad es hueco, vacío, no sirve. Y lo más precioso de ellos, que para nada es útil. Ah, caray. Y ellos mismos son testigos para su confusión, ahí está Babilonia, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió imágenes de fundición, como funden el oro, la plata, el bronce, etcétera, etcétera? ¿Quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, o sea, los escultores,
los artífices mismos son hombres. Ahí está. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón. Aquí está el escultor, el carpintero de madera, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y forma ciprés y encina que crecen entre los árboles de los bosques, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, o sea, ¿cómo se llama? Lo que queman cuando hacen carne, el carbón, la leña. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Aquí está. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, o sea, asa su carnita, ahí cose su alimento con la brasa, con la lumbre de ese árbol que cortó, lo hizo leña y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Aquí está lo que yo decía ese rato. Por eso en Isaías le dice, son tontos, faltos de entendimiento. No tiene entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, lo que yo formé. Me postré delante de un tronco, un árbol que le di forma, figura, etcétera, etcétera. Y del resto hice leña y asé mi carne y cocí mi alimento. Dice Isaías, falto de entendimiento. Mire, estamos predicando esto en estos tiempos de que usted entienda de que es abominación, es pecado la idolatría, adorar las imágenes, los ídolos, lo que usted tenga. ¿Y qué tengo que hacer entonces para ya no seguir pecando de esa manera contra Dios? Ya no quiero ser idólatra. Número 1, se tiene que arrepentir de sus pecados hoy mismo. Invita a Cristo Jesús a su corazón como su Señor y Salvador. Y luego usted mismo agarre esas figuras, esas imágenes, esas estatuas, de lo que sea, la estampita que está pegada en la cabecera de la cama, ¿verdad? Todo y quémelas. Mejor las regalo. No. Es como si dejo de fumar la marihuana y como ya no la voy a fumar, se la doy a otro. No. Dice Deuteronomio 7:5, y así haréis con sus imágenes. Las destruiréis y las quemaréis en el fuego. Deuteronomio 7:5. ¿Por qué? ¿Por qué manda Dios? Porque detrás de ellos, la gente no puede ver eso. Nosotros tampoco lo entendíamos. Que detrás de esas imágenes, de esos ídolos, hay un demonio que controla, que atrae a las personas como imán.
para que la veneren, para que la adoren. Porque hay un demonio. Es Satanás que está engañando la mente de las personas y como ellos son faltos de entendimiento, no pueden discernir que esto no es de Dios. Y como no leen las escrituras, no leen estos pasajes, si usted lo lee en la versión latinoamericana, Nácar Colunga, Jerusalén, que son las 3 versiones católicas, mire, va a estar mucho más clarito. Me encanta esa versión latinoamericana cuando se trata de estos pasajes, porque es mucho más claro. Entonces, porque usted no ha leído, no le han enseñado, por eso en la religión no llevan Biblia, nada más le dan un papelito que pasan a recoger en la entrada, se sientan, se paran, se persignan, se paran, se sientan y ya es todo. Es lo mismo de todo cada vez que íbamos. Pero cuando nos abrían la Biblia y nos decían, esto es abominación, esto es pecado. Porque éramos faltos de entendimiento. Estábamos engañados. Pero si usted ya tiene el Espíritu Santo ahorita, usted lo está entendiendo perfectamente. Y usted, que ahorita le cuesta un poquito entender estas cosas, mire, no se preocupe, sea honesto, sea sincero, que usted es un pecador delante de Dios. Que usted necesita arrepentirse de sus pecados ahorita mismo. Y a los que están acá, a los que vinieron por primera vez, esta es la oportunidad. No te vayas sin Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de su salvación. Lo dejamos hasta aquí. Esta es la primera parte de la lista de pecadores que no serán salvos. Pero si se arrepienten, hoy sí serán salvos, pasarán a vida eterna. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9 al 11. Dice el versículo 11, ahí donde estábamos. No voy a poder terminar la lista, la vamos a continuar el domingo siguiente. Pero el versículo dice, después de terminar la lista, que toda esta lista dice, no heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais, tiempo pasado, éramos idólatras, éramos fornicarios, éramos injustos, porque hasta ahí vamos con 3 definiciones, 3 pecados. Éramos ex pecadores. Y esto eras algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que pasa a ser una persona pecadora. Si se arrepiente, pasa a ser justificado, que significa declarado inocente, y luego pasa a ser santificado, pasa a ser santos. Y de aquí, de la palabra santificado, viene la palabra santos, agios en el original griego, que significa santos. No es lo que están en la repisa, no son esas imágenes. Santos somos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, que le seguimos, que somos cristianos. La palabra cristiano, ungido, el que tiene el Espíritu Santo, nos ha santificado. No es porque seamos buenos, no nos está canonizando, no nos ha hecho buenas personas. Santos es poner aparte, nos ha apartado. Aquí estábamos en el mundo, agarra a Dios, Luis se arrepiente y lo pone aparte para que me sirva. Aquí está tu nombre, pecador, pecadora que me escuchas. Dios te quiere justificar, de ahí declararte inocente, sacarte y ponerte aparte, ahora para ser pueblo suyo. ¿No te gustaría que pasara esto en tu vida? Esta es la primera parte de esta serie. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, qué clara es tu palabra cuando venimos a estudiarla, a escudriñarla. ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué es tu verdad? Que aquí nos mandas, nos hablas, qué es lo que debemos hacer y no hacer. Señor Jesucristo, sabemos que lo hacíamos por ignorantes, por ignorancia.
y que por eso veniste a morir en una cruz para salvar al mundo de sus pecados, porque estábamos faltos de entendimiento, haciendo lo malo, siendo injustos, teniendo sexo ilícito y ser idólatras. Señor, muchas gracias por habernos hablado de tu palabra. Cada vez que nos congregamos aprendemos más. Aprendemos los términos originales en que fueron escritos. Te bendecimos, Señor, por mostrarnos la verdad en tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, que estás viendo este video por primera vez. Mira, si tú has entendido perfectamente y claramente este mensaje, corrobora tu Biblia. Ahí no importa la versión que tengas. Y si tú entiendes que eres un pecador, que has cometido estos 3 pecados, has sido injusto, has sido un fornicario, tuviste relaciones sexuales desde tu juventud, de cuando eras muchacho, chamaco, y ahora ya no lo haces porque eres casado, no importa, esos pecados pasados tienen que ser perdonados. Por eso alguien tuvo que pagar el precio en una cruz, el Señor Jesús. Y ahora manda a los hombres que se arrepientan. Tú puedes pasar de muerte a vida. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo dentro de tu corazón, pasar de muerte a vida, esto se recibe por fe y por gracia. Por fe porque estás creyendo al mensaje. Y gracia porque es un regalo que no mereces ni nosotros merecíamos, pero nos arrepentimos por medio de la fe, creyendo que lo que hizo Jesús fue suficiente para pagar la deuda de mi pecado. Si tú quieres invitar a Cristo por primera vez, repite estas palabras con todo tu corazón. Ahí donde estás, ya sea niño, niña, joven, muchacha, señor, señora, anciano, anciana, de todas las edades que han entendido claramente este mensaje. Repite así conmigo estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador delante de ti, que he pecado contra ti. Hoy me has hablado a mi vida a través de tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor mío y Dios mío. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí, porque quiero adorar al Dios vivo. Entra en mi corazón. Con todo mi corazón te recibo. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por salvarme hoy, porque lo recibo por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A todas las personas que hicieron esta oración por primera vez, déjame decirte que tú has pasado de muerte a vida, tus pecados han sido perdonados. Busca una iglesia cristiana cerca de tu domicilio, ahí en esa ciudad donde vives, en ese país, porque esto se transmite a nivel mundial de habla hispana. Congrégate, empieza a leer la Biblia del Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cristiana y diles que ya recibiste a Cristo. Que te den orientación, que te guíen.
llega a aprender la palabra de Dios y a adorar y alabar ahora sí solamente a Dios. Tú lo vas a ir entendiendo en tu corazón. Si fuiste sincero, Cristo ha entrado a tu corazón en la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, nada más te deseamos conocerte para orar por ti, que nos dejes un inbox, un mensaje. Nos gustaría orar por ti. Y te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.